Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a explicar más de las funcionalidades que estamos aumentando a nuestra aplicación que hemos estado explicando desde los anteriores videos. Para recordar básicamente nuestra aplicación consiste en una aplicación cliente-servidor que lo que hace es recibir una imagen del cliente y el servidor se encarga de procesar los procesos que nosotros deseemos. Para ello, lo que estamos utilizando son las mismas clases que hemos utilizado en el anterior video. Lo que vamos a aumentar ahora es que el servidor tiene que hallarnos a qué distancia está la imagen que nosotros estamos tomando una fotografía con el cliente. Para ello, lo que hemos aumentado a nuestra clase imagen es un método eh, que lo que hace es hallar la distancia entre los dos puntos. Lo que vamos a hacer es tomar la foto de dos objetos que se encuentran a una determinada distancia en 3D y convertirlo en 2D para luego poder hallar nosotros su distancia desde, desde el eje focal. Entonces, también hemos aumentado un par de, un par de códigos en la clase form principal y que lo vamos a pasar a explicar. El código que hemos aumentado básicamente es hallar la distancia del objeto. Todo lo demás ya habíamos explicado ya en el video anterior, y lo cual no se está modificando para nada, solo se está aumentando un poco de código. Bueno, ya en la clase imagen habíamos dicho que esta clase tiene dos constructores. Primero tiene variables ancho máximo de 5000, alto máximo de 4000, y la clave está aquí en tener una matriz llamada bitmap que va a almacenar elementos de tipo color que van a ser los píxeles de nuestra imagen. Y también tenemos el ancho y el alto de la imagen también. Aquí tenemos dos constructores. Primeramente podemos abrir con este constructor, podemos abrir una imagen desde nuestro disco, de frente de nuestro disco. Y aquí tenemos otro constructor que lo que recibe es un objeto de tipo buffer_image. También tenemos este método dar alto, que lo que nos va a permitir es dar el tamaño el alto de la imagen al invocar desde otras clases. También el dar el ancho, e inclusive dar la mapa de bit o la matriz de la imagen. Tenemos aquí también cargar imagen. Lo que hace es rellenar esta variable, el bitmap, lo va a rellenar con los valores de cada píxel y se utiliza al momento de invocar al constructor. También tenemos el método dar imagen buffer. Lo que hace es, después de procesar las imágenes, en algún momento vamos a querer devolver un objeto de tipo buffer de imagen de esa misma fotografía. Entonces la usamos este método. En el anterior video habíamos hecho lo que es el proceso de la binarización de una imagen, el que consiste en convertirlo solo en los colores blanco y negro en una determinada imagen de acuerdo al umbral que nosotros ingresemos. En esta vez vamos a cambiar la funcionalidad
de nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es solamente reconocer los colores verdes de una fotografía. Para luego, después de hacer eso, vamos a poder hallar con más facilidad la distancia entre esos objetos. Aquí tenemos una condicional que lo que hace es seleccionar todos los colores verdes y lo va a pintar, esos píxeles lo va a pintar de color negro y lo demás de color blanco. Básicamente este es el código que estamos cambiando de lo que es la binarización, o sea, diferenciando con la binarización este código, y el anterior que habíamos usado era este que lo estamos comentando. Entonces, como habíamos explicado, va a escoger los colores verdes, lo va a pintar esos colores verdes de negro y lo demás los va a pintar de color blanco. Ahora, el color promedio. También este método nos servía para determinar el umbral en la binarización, pero ahora no lo vamos a utilizar. Ya, ahora el código que nosotros estamos aumentando para poder hallar la distancia entre el eje focal, básicamente entre la cámara y el objeto original. Para poder hallar necesitamos hallar primeramente la distancia entre la proyección de esos objetos en la imagen, y para luego, por una relación de proporcionalidad, nosotros hallar la distancia real desde el eje focal hasta el objeto. Entonces, para ello nos hemos creado una serie de variables globales. Esta variable primero, que es de tipo booleano, y tenemos aquí los variables de tipo entero: primero en x, primero en y, segundo en x, segundo en y, en los cuales nosotros vamos a guardar los valores de la primera componente en x, de la segunda componente en x, y en y correspondientemente al analizar los puntos en una imagen. Aquí tenemos el tamaño del píxel en el eje X, que va a ser de 0.00746 milímetros, y de igual manera tenemos el tamaño del píxel en el eje Y aparte dos variables X y Y que más aquí vamos a utilizar. Aquí tenemos las características de nuestra imagen que el cliente nos va a enviar, de tamaño definido de 400 por 500 píxeles, y si lo vemos en un editor de imágenes vamos a ver que en centímetros vendría a ser los 400 píxeles a 14.11 centímetros y la altura de 500 píxeles a 17.64 centímetros. Es por eso que le estamos considerando este tamaño. Ahora la distancia focal de la cámara es de 35 milímetros, en la resolución de 96 píxeles por pulgada. Ahora, para hallar de X y de Y, recordemos que son la medida de cada píxel en el eje X y en el eje Y. Lo que estamos haciendo es dividir el píxel, el tamaño del píxel, el ancho 400 entre, y todavía aquí vamos a dividir 96 entre 2.5 para luego multiplicarle por el tamaño en milímetros de la altura de la imagen, y toda esa división nos va a devolver el tamaño de los píxeles tanto en X, tanto en el eje X como en el eje Y. Es por eso que aquí estamos trabajando o estamos copiando los datos y hallados. Ahora también es necesario ver por qué vamos a aplicar la proporcionalidad.
En un modelo de cámara de pinhole tenemos esta imagen en la cual se está proyectando el objeto pasando por el centro del foco y proyectándose aquí formando triángulos equivalentes. Es por eso que vamos a aplicar la proporcionalidad entre las distancias del objeto y la de la imagen que vamos a sacar con la cámara. Bueno, ahora tenemos el método distancia entre puntos. Lo que hace este método es primeramente recorrer todos los píxeles de una imagen. Tenemos un bucle aquí de acuerdo al alto, vamos a recorrer en la variable y de acuerdo al ancho en la variable j. Entonces vamos a preguntar. Primero vamos a ver más o menos cómo funciona este algoritmo. Supongamos que este sea la matriz de una determinada imagen. Entonces, al momento después nosotros de binarizar solo los colores verdes, o sea, de resaltar solo los colores verdes y los demás a convertirlo en blanco, vamos a tener una especie de un determinado píxel, va a estar pintado de negro, o va a tener el valor negro, y el punto final también va a tener el valor negro. Sería este píxel la representación de un objeto y este otro la representación de otro objeto. Lo que vamos a hacer es recorrer cada píxel y al momento que nos encontremos con un píxel de color negro vamos a almacenar sus coordenadas en la variable que hemos creado aquí, que es primero x y primero y. Entonces, después de haber guardado ya esa posición, vamos a seguir recorriendo y al final vamos a guardar el último píxel negro en la posición segundo x, segundo y. Y luego de ello con una resta y con la fórmula matemática, ¿no?, para hallar la distancia entre dos puntos, vamos a finalmente hallar los dos puntos o la distancia entre los dos puntos y devolverlo como un tipo doble. Ya, entonces, lo que hace este algoritmo es primeramente recorrer en lo alto y luego en lo ancho, y nos preguntamos si el píxel getBlue, si el píxel en su componente azul es igual a 0. Recordemos que un píxel negro va a tener valores de igual a 0 en el componente azul, en el componente rojo y en el componente verde. Entonces nos basta solo con preguntarle sobre el componente azul, porque como habíamos dicho, la imagen que vamos a ingresar para acá ya va a ser una imagen binarizada, o sea, de color blanco y negro nada más. Entonces, si es que cumple esto y además de eso la variable auxiliar que nos hemos creado acá primero es verdadero, entonces lo que va a hacer es guardar ese primer píxel negro que ha encontrado en esta variable primer x y primer y luego de ello cambiar el valor de esta variable booleana a false. Entonces lo que va a realizar esto, o lo que nos va a permitir, es ya no entrar ya más a este bucle. Luego preguntamos de la misma manera para los siguientes píxeles y vamos a estar actualizando el valor de segundo x de acuerdo a que se vaya encontrando con un píxel negro. Al final nosotros vamos a hallar la distancia. Esta es la distancia entre el primer x y el segundo x, y nos devolvería una distancia en píxeles, y lo cual vamos a convertirlo
con el tamaño del píxel en el eje X, lo vamos a convertir. Entonces, después de esto ya tendríamos ya una medida en milímetros. De igual manera vamos a hacerlo para el eje Y, pero no olvidemos multiplicarlo por el tamaño del píxel en el eje Y, porque relativamente son un poco diferentes los tamaños, no son iguales. Al final, para poder hallar la distancia, por Pitágoras sabemos que la distancia es la suma al cuadrado de los números, y todo ello le sacamos la raíz cuadrada y vamos a retornar ese valor. Entonces, después de usar este método, ya nosotros tendríamos la distancia en milímetros de esos dos objetos, pero en la imagen. Cabe decir que no es la distancia real. Esta distancia es en la imagen. Entonces, luego de ello vamos a llamar esta aplicación aquí en nuestro formulario principal. Vamos a repasar un poco cómo está funcionando este método on click de este botón, binarizar y enviar. Entonces, primero, ya habíamos explicado esta parte en el video anterior. Esta parte lo que hace es binarizar una imagen. También, aparte de ello, colocarle en la misma imagen la fecha y la hora en cual estamos binarizando nosotros, y luego de ello mostrarlo en un JPanel a la izquierda, como hemos visto aquí, este JPanel. Ahora, lo que estamos aumentando a esto es hallar la distancia. Para ello, ya luego de crearnos, ¿no?, una serie de objetos de tipo barra de imagen, tenemos el foto binarizado, la imagen de la fecha. Ahora, lo que vamos a hacer es recoger esta parte, recoge desde el cliente un objeto de tipo buffer image, y la cual vamos a pasarle como parámetro a un objeto de tipo imagen de este tipo. Recordemos que tiene que recibir, como tiene un constructor para poder recibir un tipo buffer image. Entonces, luego de ello, esa imagen que hemos pasado vamos a pasar a binarizar. Primeramente sacar el color promedio para luego nosotros poder binarizar. Y los mismos pasos estamos haciendo nosotros para poder crear una imagen con la fecha y la hora. Ahora, antes de nosotros unir las dos imágenes, o sea, la de la fecha y la imagen binarizada, lo que vamos a hacer es hallar la distancia. O sea, antes de poder unir, vamos a irnos a este código y hallamos la distancia. Para ello vamos a crearnos también un objeto de tipo imagen de esta clase, a la cual vamos a inicializarle con qué, con la foto binarizada que está aquí, la foto binarizada, antes de que hayamos unido con la fecha. Entonces inicializamos, luego vamos a crearnos una variable distancia de la imagen real, que lo vamos a recuperar como dato desde nuestro formulario. Cabe decir también que esta distancia entre los dos puntos reales va a variar, es por eso que vamos a ingresarlo como un dato. Ahora, luego de ello vamos a hacer uso de esta fórmula de proporcionalidad,
que Z0 lo que nos indica es la distancia desde el eje focal hasta el objeto, y la distancia de la imagen real es lo que nosotros vamos a pasar como dato. Y aquí tenemos 35 milímetros de la distancia focal de la cámara, y todo ello vamos a dividirlo entre la distancia que hemos hallado nosotros, que vamos a hallar en esta clase que hemos explicado acá. Todo ello vamos a dividirlo entre esa distancia, para luego de ello esto nos va a devolver en milímetros. Entonces, para poder mostrarlo simplemente en centímetros, simplemente lo dividimos entre 10. Vamos a escribir también la distancia del ancho de la imagen, y básicamente sería esta la aplicación. Luego de ello, como habíamos hecho en el anterior video, vamos a unirlo con la fecha y la hora en el cual estamos haciendo este proceso, y mostrarlo acá en el JPanel segundo. Bueno, cabe explicar también esta parte de la interfaz. Lo que hace este botón es buscar los dispositivos Bluetooth para poder realizar alguna conexión. Más está explicado esto en el anterior video de cómo estamos realizando las conexiones, qué clases estamos utilizando. Todo ello está explicado en el anterior video. También nuestro cliente está configurado para poder sacar una imagen de 400 por 500 píxeles. Esta parte de la configuración también está explicado en el anterior video, y lo que corresponde a este tamaño en píxeles, en centímetros, sería de ancho, o sea 400 píxeles a 14.11 centímetros, y 500 píxeles a 17.64 centímetros. El foco, como ya habíamos dicho, es de 35 milímetros, y la distancia de los píxeles en X es de este valor, y la distancia de píxeles en Y es de este valor. Ahora aquí, en esta parte, vamos a pasar la distancia real entre los puntos como parámetro, y en este label vamos a recibir la distancia que hemos hallado entre el foco o entre el eje focal y el objeto real. El botón binarizar y enviar sirve para realizar toda esta binarización, para hallar el tamaño. Simplemente este botón cierra la conexión si es que tenemos alguna conexión, y con este botón salimos de nuestra aplicación que se está ejecutando. Este botón examinar imagen ya también nos permite abrir una imagen desde nuestro disco, desde cualquier disco.